Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos hoy con Michael Zúcar, periodista deportivo, actualmente en Movistar Deportes. Conduce un programa los domingos, Después de Todo, está en Al Ángulo también, programas estelares en la cartelera de Movistar Deportes, y es evidentemente un periodista deportivo ya con muchos años de trayectoria, joven, pero con muchos años de trayectoria porque empezó desde joven. Y además, una particularidad es que estudió también, al igual que yo, en la Universidad de Lima, así que es un limeño más. Estamos aquí entre limeños. Michael, ¿cómo estás? Primero, ¿Cómo estás? agradecerte por la entrevista y por el tiempo. Gracias a ti, siempre por la buena onda, por el cariño. Sí, justo se cumplieron 50 años de la Facultad de Comunicaciones y me di una vuelta por la universidad, por una entrevista y después también mandé un video. Así que han sido días donde he recordado buenas épocas. Sí, vi la entrevista, la pasaron en una clase justo. Y antes de empezar a hablar sobre ti y sobre la carrera en sí, me gustaría conocer un poco más acerca de ti en cuanto a tu decisión de estudiar periodismo deportivo. ¿El Michael de secundaria ya tenía claro que quería estudiar periodismo deportivo? Casi que el Michael de primaria, de verdad, de verdad. Desde que entré a... Yo recuerdo clarito una conversación como a los 13 o 14, donde estaba seguro que quería estudiar periodismo deportivo. Pero lo que yo entendía como periodismo deportivo era comentario deportivo. Es decir, la persona que sale hablando al costado del narrador en los partidos. Para mí eso era el periodismo deportivo. Y después, obviamente, en la carrera, hay gente que lo ejerce de esa manera y solamente de esa manera. Y es una forma de hacer periodismo deportivo. Pero el camino a mí me llevó por otro lado y pude ver las diferentes ramas y variantes que tiene, ¿no? Y son igual de apasionantes, ¿ah? Igual de apasionantes. Hacer un reportaje largo, un documental, que sí, es más chamba, porque necesita de otras cualidades también y de otras cosas. Comentar un partido es tener el antecedente, la historia de los equipos, ver seguido fútbol, tener claras las ideas, los conceptos, ¿no? Y el timing de tele, ¿no? De saber cuándo entrar, cuándo salir, que obviamente eso requiere un nivel de experiencia y de práctica, pero básicamente se sostiene en ver los partidos y analizarlos. Hacer un reportaje requiere de varias cosas más, y eso fue lo que aprendí desde que entré al canal, ¿no? Reportajes, contar historias, la parte técnica, que ha ido cambiando. Ahora con el mundo digital, ya los reportajes Claro. piden que sean mucho más cortos, ya los reportajes están en TikTok, ¿no? Sí, Ya por no están, partes. ya no están necesariamente en la tele, pero sí. En resumen, es un mundo mucho más amplio del que yo creía cuando decía abiertamente en las conversas con mis patas, quiero ser periodista deportivo. ¿Y por qué periodista? Y no, por ejemplo, porque un dilema que existe mucho es que se dice que los periodistas deportivos son futbolistas frustrados, ¿no? ¿Por qué periodismo deportivo y no otra carrera? O sea, ¿qué viste en el periodismo que tú sabías que tenías esas cualidades para poder aportarle a la carrera? O que la carrera te aporte a ti también. Dicen que los técnicos son futbolistas frustrados, que los árbitros son futbolistas frustrados, que los gerentes deportivos son futbolistas frustrados y que los periodistas deportivos también son futbolistas frustrados. Creo que hay casos, yo no sé si le agregaría la palabra frustrados, hay gente que quiso ser futbolista que no pudo hacerlo y que no está frustrada porque entiende la vida desde otro lugar. Pero bueno, se instaló esa idea. No es mi caso. A mí me encantaba jugar, pero yo te diría que habían épocas de primaria, antes de analizar si podía llegar, no podía llegar, si tenía el talento o no, me acuerdo que genuinamente yo tenía entrenamiento y la Champions Milan-Brondby de Dinamarca. Y prefería ver el Milan-Brondby de Dinamarca. De verdad. Prefería llegar a ver 30 minutos de eso, porque la Champions se jugaba a la 1:45 hasta las 3:45, y yo terminaba clases a las 2:50. Entonces me alcanzaba para volar a mi casa y ver 30 minutos o quedarme a entrenar. Y a veces prefería eso. Entonces, y después sí, claramente uno se va dando cuenta cuánto talento tengo, cuánto me podría costar llegar, no llegar, en fin, haces tu análisis de chibolo rápido. Y en ese análisis largamente le ganaba el periodismo deportivo Claro. a ser futbolista, pero nunca tuve un deseo real por, ¿sabes qué? Quiero intentarlo, me quiero ir a la academia tal, quiero prepararme. Me encantaba jugar y me encantaba ver, pero no me encantaba entrenar, me encantaba jugar con mis patas. Claro, Del una barrio pichanga, o digamos. del colegio. Y nunca tuve que yo recuerde, de repente sí, pues, ¿no? Pero de la misma manera que tuve el deseo de correr tabla, ¿no? O sea, en un momento de tu vida y de jugar básquet.
En un momento te vuelves muy hincha de algo y te imaginas siendo profesional de ese Claro. algo, pero no es que esta idea se mantuvo en el tiempo. Lo que sí se mantuvo en el tiempo, y esto también incluye jugar, fue mi pasión por el fútbol. Pero no tuve este conflicto de, ya quiero ser futbolista y si no puedo serlo, de repente entonces puedo lograrlo por aquí. No. Desde bien chibolo me encantaba debatir de fútbol, discutir de fútbol, escribir también me gustaba, mirar, analizar datos, estadísticas. Entonces todo eso me fue llevando a decir, por acá tengo un camino. Y algo que me da curiosidad saber de ti, ¿alguna vez te escapaste o de repente te hiciste el enfermo para ver un partido en el colegio? O sea, no sé, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, alguna vez que me hice el enfermo para poder ir a ver un partido en mi casa. ¿Te pasó alguna vez eso? O sea, ¿era tanta la fiebre con el fútbol? Sí creo que negocié con mis papás en el Mundial del 2002 que me dejasen no ir al colegio O para sea, ver. lo hiciste a la legal, digamos. Sí, creo que sí. Ya más grande me tiraba días de clase, pero mucho más grande. De chibolo no. Ahora, a los 12, 13, no podía mentirles a mis papás de esa manera, como no yendo, chao, y no iba al colegio, ¿no? A esa edad todavía lo tengo, pero digamos que recuerdo habérmelo planteado en el Mundial de Corea-Japón, pero no, o sea, no les podía mentir y decirles chao, y simplemente no aparecía en el colegio. Claro. Ya después, ya en quinto y media, ¿no? Por ahí, ya cambió un poco la cosa. Claro. Pero cuando ya tenía todo controlado, digamos, ¿no? Claro. Sabía que me iba bien, sabía que tenía un sentido de responsabilidad clarito. Me iba bien, quiero decir, no tenía malas notas, tampoco tenía espectaculares. En la universidad me fue mejor que en el colegio. Pero sí negocié con ellos Corea-Japón y algún día no fui al colegio para ver el partido. Había un partido a la 1, un partido a las 4, un partido a las 6. Y creo que era para ver el de las 4 y claramente no iba a jatear. Entonces, oye, mañana no voy al colegio, ¿no? Y tuve la suerte que el Mundial de Francia, que fue el primero que vi, la suerte, digo, no puedo creer que diga la suerte porque me operaron, me dio apendicitis. Y me vi todos los cuartos de final, Porque estás operado. que eran a la 11 de la mañana, en la clínica. O sea, tuviste la suerte de que te operen por ese lado, digámosle, ¿no? Sí, pero sí, por supuesto que era recontra capaz de no ir al colegio para ver un partido, recontra. Lo que pasa es que tenía que tener el permiso para hacerlo. Claro, o sea, lo hacías, digámosle, a la legal. Pero para volver a hablar de la carrera de periodismo deportivo, sucede constantemente que muchos estudiantes se plantean, valga la redundancia, el estudiar esta carrera por la escasez de oportunidades que suele haber. Hoy las oportunidades me parece que son mayores con la implementación de los medios digitales. El periodismo está pasando a los medios digitales, ya vemos en YouTube, en TikTok, en Facebook, incluso en Instagram. Pero tú, en el momento en el que decides estudiar periodismo deportivo, ¿no te planteaste en algún momento de repente cambiar de carrera por esta escasez o por el temor de tener pocas oportunidades? ¿O siempre estuviste seguro de esto? Tuve la suerte de que mis papás compartían, a pesar de no estar juntos, una mentalidad muy favorable para alguien que quiere estudiar una carrera que no es tan convencional. Ojo que yo no estudié periodismo deportivo, yo estudié comunicaciones. Claro. Y llevé todos los cursos de la especialidad. de especialidad de periodismo. Y recién al final apareció la especialidad de periodismo deportivo. Claro. O sea, el curso. Claro, hay un curso de periodismo. Que lo llevé, entiendo que lo dictaban Pedro García y Pedro Ortiz, Sí. ¿no? Que fueron los dos primeros que ¿Con más quién lo creo que llevas? siguen. ¿Con quién lo llevas? Imagínate que no lo llevase con Pedro García, que era mi compañero. Si hoy tenemos O sea, Pedro García. Si hoy tenemos polémicas en el programa, las polémicas hubiesen empezado hace mucho tiempo. Entonces, quise llevar la fiesta en paz, lo llevé con Pedro García. Un crack. O sea, podríamos decir que además de ser tu profesor, hoy es tu amigo también, ¿no? Fue mi brother siempre en el canal y de verdad que alguien en quien me apoyó un montón cuando entré. Hasta ahora. Yo sigo aprendiendo de Diego, de Pedro, de Franco, de cada uno en su rubro. De Daniela, de Horacio. El día que piense que no tengo algo que aprender de alguien con quien chambeo, creo que ese día pierdes una gran oportunidad de seguirte nutriendo. No solamente de gente con la que chambeo, de gente con la que no chambeo. Claro. ¿No? Y aprender también puede significar lo que no debes hacer. Porque ves cómo desde el otro lugar cómo se está observando eso. Claro. O lo que no quieres hacer, porque finalmente son gustos. Pero sí, llevé este curso con Pedro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si quieres después regresamos a tu pregunta, pero ¿por qué no elegí periodismo deportivo que acababa de salir en un instituto? Porque tenía ganas de ver otras cosas también. Y entendía que el periodismo deportivo tiene mucho que ver con la pasión.
y con consumirlo fuera de clases. Y eso ya estaba, eso ya existía. Claro. O sea, yo iba a seguir viendo deportes, analizando estadísticas, todo. Claro que la parte técnica me hubiese ayudado mucho llevar el curso directamente, pero entendía que en comunicaciones también iba a dar mucho la parte técnica, de taller de video, de taller de televisión, de cómo contar una historia, en fin. Entonces, entre llevar los cursos específicos de periodismo deportivo, cuando sabía que además consumía un montón en mis tiempos libres, preferí ampliar un poquito mi mirada, llevar cursos de cine, de publicidad, ¿no? en la carrera de comunicaciones. Y ese mundo ahora del periodismo, del periodista que tú lo vives día a día, ¿te consume mucho tiempo? ¿Tienes que estar siempre 24/7 viendo, en este caso, fútbol o deporte en general? ¿O tienes tiempo también para otros hobbies? Con el tiempo me di cuenta que sí podía hacerme... Es que son diferentes las funciones. Cuando he sido reportero el día a día, no tenía mucho tiempo, poco tiempo. Igual te lo puedes hacer. Y ahora en el programa y haciendo cosas un poco más específicas, donde lo principal es que consuma lo que... A ver, cuando hacía la chamba del día a día, de salir a la calle a las diferentes comisiones, no necesariamente tenía que ver los partidos importantes para cumplir esa chamba. Me podía tocar otro deporte, ¿no? Entonces era ver los partidos, porque era digamos, lo más contundente del día, pero mi chamba podía pasar por otro lado. Entonces, ahí tenía que dedicarle tiempo a las dos cosas. Ahora, básicamente, mi chamba pasa por mirar lo más contundente del día, en cualquier deporte. Sí hay tiempo para poder probar otras cosas. Yo me lo doy. A mí no solamente me encanta el fútbol, me encantan otras actividades. Acabo de regresar de un viaje que me moría de ganas de hacer hace un montón de tiempo, por ejemplo. Viajaría más seguido los fines de semana si no fuese porque no tengo 2 días pegados, no tengo sábado y domingo, tengo solamente uno, y eso hace que sea un poco más difícil hacer un viaje corto. Y ya depende también de la elección de cada uno, ¿no? Es como para un examen. Tú para el examen puedes estudiar 5 horas y saber bastante, puedes estudiar 8 horas y saber un montón, puedes estudiar 10 horas y saber todo, Claro. ¿no? Entonces, para el programa de la noche tú puedes verte 3 partidos de Champions o puedes ver 1 y 2 resúmenes y puedes hacer el programa igualmente bien. Sí. Depende de lo que te provoque, depende de tus tiempos, depende de las actividades que tengas. Pero yo creo que sí puedes hacer una buena chamba, responsable, llegando al programa con lo que tienes que saber y un poco más, e igual organizarte para tener espacios libres y poder dedicárselos a otras actividades. Michael, me decías justamente en tu respuesta que ya llevas 12 años en el canal, ya digamos, eres un periodista con experiencia, con peso también, hay que decirlo. Y por ahí va la pregunta que tengo para ti, porque tú iniciaste como reportero, nos comentabas acerca de esto, y ahora ya tienes un programa, por ejemplo, después de todos los domingos, eres panelista en El Ángulo. ¿Existe la jerarquía dentro del periodismo? Creo que existe la jerarquía en cualquier rubro. O sea, la jerarquía existe en cualquier rubro. Es una palabra muy mencionada en el fútbol, ¿no? Muy mencionada en el fútbol, pero la podría aplicar a cualquier rubro. Y sí, la experiencia... la experiencia que uno ve como una cualidad, porque los años no son una cualidad per se. Si se traducen en algunas situaciones que uno puede ver, no sé, una polémica donde alguien permanentemente pierde los papeles y con el paso del tiempo los deja de perder para manejarla distinto, estás viendo la experiencia. Ahí se convierte en una cualidad. No es simplemente, oye, tengo 20 años en esto, pero no crecí nada, en ningún aspecto me mantengo muy parecido a como cuando llegué. En ese caso la experiencia no te da tanta ventaja, ¿no? Pero normalmente sí se nota, ¿no? En un jugador que tiene mucho tiempo, en un doctor que tiene mucho tiempo, en un periodista que tiene mucho tiempo, sí hay momentos donde uno dice, ahí está la experiencia. Y creo que para poder definir la jerarquía son la suma de cualidades que uno puede mirar en un profesional, ¿no? En un futbolista, la experiencia es una de esas cualidades que, sumada a otras, puede ponerte en un lugar donde seas considerado alguien de jerarquía. Pero no solamente la experiencia, son varios factores más. Claro, hablas justamente de esta experiencia y quería consultarte, con todos estos años de experiencia ya tuyos también, además de enriquecerte de la experiencia de otras personas, porque compartes con grandes periodistas,
¿Qué momento de tu carrera en específico te hizo decir a ti, escogí el camino correcto, escogí la profesión correcta? ¿Algún momento que recuerdes? Es que, mira, te podría decir los obvios, pero yo te diría que no solamente los obvios, que son el Mundial, el buen momento de Perú, que me pasen la voz para ser parte del ángulo, antes de zona mixta, de hacer viajes, te podría decir esos momentos obvios. Pero desde antes, en situaciones mucho menos visibles, ya confirmaba que estaba haciendo lo que quería. Mi única duda en un momento era, esto demanda un montón de tiempo, yo vivía muy lejos de la chamba y en algún momento no tenía tiempo para otras cosas que también me encantan, ¿no? Si solamente mi mente hubiese estado 100% enfocada, periodismo y fútbol, y no me importase nada más, probablemente no hubiese tenido este pequeño conflicto interno en algún momento. Pero me gustan otras cosas. Claro. Y necesito el tiempo para esas otras cosas para sentir que estoy cumpliendo con lo que me hace feliz, ¿no? Eso fue lo único que en algún momento de mi carrera me hizo dudar. ¿No será que estoy arrancando muy chibolo y no me estoy dando el tiempo y el espacio para otras cosas que también me hace feliz? Algún viaje, algún deporte, compartir con la gente que para mí es importante, compartir con la gente que quiero con frecuencia. No necesito muchas horas, pero sí necesito espacios de calidad. Claro. Con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos cercanos. Espacios para mí también. Espacios personales, ¿no? Donde me pueda desconectar de todo. Para mí es importante desconectarme porque me recarga. En algún momento eso sí, porque tenemos horarios un poco jodidos. Ajustados. Claro. Jodidos para compartir con otros. No es que sean jodidos porque te comen todo el día, sino que son horarios donde el resto tiene libre y tú no tienes, y después tú tienes libre cuando el resto no tiene. Exacto. ¿No? En Pero, ese aspecto es un poco solitario. Claro, pero para estos, por ejemplo, los jóvenes que estudian periodismo y que tienen ese miedo, ¿no? Ese temor de no tener tiempo para estas cosas, no solamente para las otras cosas que le gustan, ¿no? Sino también para la familia, como tú comentas. ¿Cuál es tu recomendación? O sea, ¿cómo podrían sentirse seguros de que sí están tomando el camino correcto, pero se trata de organizarse, digamos, ¿no? Te respondo la última que me habías preguntado rápido y empatamos con eso. Cuando he terminado un buen reportaje, cuando he visto en pauteo, en mi primer año, segundo año, tercer año del canal, un buen bite es el fragmento, digamos, la carnecita de la entrevista, ¿no? Eso que ven en TikTok son bytes, lo que se conoce como bytes, claro, ¿no? Que es como la carnecita de lo que pasó. Lo más jugoso, pues. Sí, en ese momento, de una entrevista, de un debate. Cuando ves que el entrevistado está conectado contigo, hay una conexión en esa conversación y te deja una frase, una anécdota, un sentimiento muy real que impacta, cuando armas tu reportaje y te das cuenta que hay un relato, hay una historia, está bien contado, queda bonito, o alguien te lo dice, o tú mismo lo notas. Cuando te salió un comentario que tú entiendes que es lúcido y dices, este comentario tuvo lucidez al aire, o acabando un partido sacaste una buena declaración, esos pequeños momentos que te llenan de un instante al otro, te recuerdan que tomaste la decisión acertada. O cuando simplemente no por el resultado, porque estoy hablando acá del resultado. Cuando te ilusiona pactar tu siguiente entrevista. Cuando te ilusionas camino al estadio. Cuando te estás poniendo el terno y dices, ¿qué paja lo que voy a vivir hoy día? Más allá de que si tu chamba salió como tú querías o no, esos pequeños momentos te recuerdan que estás en el camino correcto. Y eso compensa, ¿no? También lo otro. O sea, lo otro que es dejar de lado muchas cosas, dejar de juntarte con la familia muchas veces, porque en ocasiones tienes que trabajar sábado y domingo, no puedes juntarte con la familia porque esos días lo tienen libre. Esos momentos compensan ese, digamos, esa nostalgia, ¿no? Sí. Tú sabes que no es que no te juntes del todo, te puedes juntar, pero estás como limitado. Es como, claro, voy a ir un rato, ¿no? El domingo, y esa chelita no me la voy a tomar porque después tengo que ver 2 partidos, me voy a quedar jato. Oye, estoy almorzando, pero al mismo tiempo estoy entrando a ver el partido. Es como que no estás disfrutando plenamente del momento, ¿no? Y sí, puede llegar un momento en que eso te agote, porque naturalmente a veces quieres entregarte al momento sin pensar en nada más. Sobre todo un domingo. Pero sí, por supuesto que sí. A ver, no solamente esos momentos compensan, son muchas cosas más. Uno pone sus balanzas, y por más que acá hayan cosas que quisiera que fuesen un poco diferentes, para poder también disfrutar de todas estas cosas que te digo, las situaciones a favor están largamente superando a las situaciones en contra, claro, ¿no? Entonces es ahí donde, porque nada va a ser perfecto, ni en tu chamba ni en ningún otro aspecto. Es cuestión de poner la balanza. Y no tengo ninguna duda que estoy donde hoy quiero estar.
Ujú. Y Michael, justamente hablando de eso, porque actualmente estás en la televisión, justamente estaba revisando, y volvemos un poco al inicio, estaba revisando un poco tu trayectoria, y has trabajado, y perdóname si me equivoco, siempre en televisión, ¿no? ¿Nunca has hecho prensa escrita? No, nunca he hecho prensa escrita, pero sí he escrito bastantes veces. Y te interesaría, supongamos, no sé, ¿no? Hacer prensa escrita en algún momento, dedicarte más a eso, porque, a ver, escribir de repente sí, pero dedicarte un poco más a eso. He escrito bastantes veces, cuando en Facebook, por ejemplo, en la época de Facebook escribí un montón. Ujú. Cuando el canal tenía un área de redacción también escribí unas cuantas columnas. Me gusta escribir, pero no tengo... Mira, tengo más curiosidad por hacer radio que por entrar a la prensa escrita. Ya. Tengo más curiosidad por hacer radio. Y te diría que si tuviese que mirar a mediano plazo, mis objetivos están más orientados hacia ampliar mi espacio de comunicación, mis temas de comunicación, que hacia mantener la conversación de fútbol en otras plataformas. No sé si se entiende. O sea, es decir, Claro. preferiría probar con actividades nuevas vinculadas a la comunicación. Puede ser entrevistas de distintas cosas, con distintos personajes que no necesariamente sean deportistas, Claro. o algo así, o vincularla con los viajes, que tener más horas de conversación de fútbol en otras plataformas. Ujú. Ahora, eso no quiere decir que si mañana me llega una linda propuesta de radio, no la tome. Sí, la tomo. Pero hace ya un tiempo me ha entrado la curiosidad por ampliar los temas de conversación o los temas de investigación. Claro, no quedarte solamente en fútbol o en deporte en sí, sino... Que me parece espectacular. Claro. Pero a mí soy curioso en general. Ujú. No voy a otro, por eso me gusta viajar. Claro. ¿No? Me encanta vivir nuevas experiencias, aprender de nuevas culturas, conocer gente, consumo otro tipo de contenido digital o televisivo que no es solo fútbol. Entonces, por ahí también pasa mi curiosidad y mis objetivos a mediano plazo. Ujú. Eso no quiere, sin dejar el fútbol, porque me encanta. Pero si me dices, ya, una chamba más de fútbol o una que tenga que ver con otro tipo De actividades. de comunicación. Claro. Porque siempre relacionado a las comunicaciones. ¿Eh? Ujú. Otros temas. Elegiría otros temas. Depende de qué tema, pero digamos que sí Esa me llama la sería tu atención. prioridad, pues, ¿no? Sí me llama la atención. A ver, algo de viajes, por ejemplo. Claro, por ejemplo, no sé, hacer blogs de viajes. Se me Claro. ocurre, ¿no? Hay una Que choca porque, sí, porque no va a haber directamente. mucho tiempo, pero Sí. digo, o hablar de viajes, de lugares que has podido conocer. Recién estuviste en Indonesia. Sí. En Indonesia, o sea, de repente si se te ofrece, o sea, si se te presenta alguna oportunidad de esto, no quedarte solo en el fútbol, ¿no? Que creo que tiene que ver mucho con lo que comentabas hace un ratito, porque no te quedaste solo en periodismo deportivo, sino que viste más cosas. Eso también tiene mucho que ver, ¿no? Me encantó. Mis mejores reportajes no son de fútbol. Las historias de vida que encontré haciendo el noticiero fueron alucinantes. Yo todavía recuerdo mucho una entrevista a una señora de 85 años que había cruzado un río, había hecho un tramo larguísimo. Chabela Barragán, si la googlean van a saber quién es, porque es un ícono de nuestro deporte. Ujú. Y la historia de vida de esta mujer que seguía nadando con 80 y pico años era alucinante. Ujú. Alucinante. Mucho más interesante y entretenido que entrevistar a la figura de la fecha. Distinto Sí. entrevistar al ser humano detrás de la figura de la fecha. Distinto. ¿Me entiendes? Cuando podía entrar al ser humano, para mí no había nada que compita con eso. Ujú. Porque todos los seres humanos tienen una historia bien bonita que contar. Todos. Claro. Todos. Y en todos estos años de experiencia, Michael, en estos 12 años ya de experiencia, ¿cómo has visto que ha evolucionado el periodismo deportivo? Y la pregunta cumbre, digamos, ¿no?, de esta entrevista, ¿cómo es el periodismo deportivo en el Perú? ¿Cómo lo definirías tú? No sé si hay una definición que abarque a todo el periodismo deportivo, porque creo que hay muchos estilos, diferentes formas de llevarlo, de encararlo, ¿no? Sí creo que ha ido cambiando. Sí creo que a diferencia de hace 20 años, cuando yo consumía mucho periodismo como hincha, era un poco más estándar en general. No veía tantas diferencias entre un estilo y otro. Capaz me equivoco, alguno me dirá nada que ver. Bueno, esa es mi percepción con la mirada de hace 20 años. Hoy veo que hay más contrastes. Y me da la impresión también que se la juegan más. Creo que antes era más prudente, digamos, había un estilo un poco más prudente. Y hoy al menos me da la impresión que
que muchos colegas se la juegan más, ¿no? Pese a las redes sociales. ¿Por qué digo pese? Porque no hay forma que te la juegues sin tener haters. No existe manera de que te la juegues sin tener haters. Incluso cualquier ¿no? cosa que digas se puede... Sí. Tiene sus haters siempre, ¿no? Es imposible que tú te la juegues y digas, veo a Alianza a paso de campeón y no tengas muchos haters de la U de Cristal dándote duro por haber dicho eso. Y viceversa, Claro. ¿no? Igual, pese a ello, creo que tengo muchos colegas que me dan la impresión que se la juegan permanentemente. Yo no digo que eso está bien ni que está mal, simplemente lo pongo como una de las características que estoy viendo ahora. Y hay muchos más periodistas que antes también, porque hay más plataformas, porque hay más espacio. De repente va por ahí, ¿no? De repente que haya más competencia hace que se lo jueguen más también. Que todos digan, mira, voy a jugármelo un poco más, voy a arriesgar un poco más, porque finalmente todos buscan de una manera o de otra, con un estilo que te puede gustar o no gustar, con argumentos más sólidos y otros de repente más pintorescos, más superficiales, captar la atención, que te vean, ¿no? Entonces puede ser que para algunos sea una estrategia, para otros sea algo más natural, que le fluya en el momento, pero sí veo contrastes más marcados. Y eso lo hace divertido, porque la gente tiene la posibilidad de elegir. Me gusta más por aquí, me gusta más por allá. Y en todo caso, ya que de repente no podemos definir mucho cómo es el periodismo aquí en el país, para ti y con los años de experiencia también, porque eso pesa mucho, ¿cuál debería ser el perfil? No ideal, porque cada persona es distinta y creo que cada periodista tiene su manera de ser periodista, de ser periodismo, perdón. Pero más o menos, ¿cuál es el perfil de un buen periodista, ¿no? De un buen periodista deportivo y periodista en general? Buscador de la verdad, apasionado por lo que hace. ¿Cuál es el perfil y qué características debe tener un periodista para ser un buen periodista? Desde tu punto de vista, claro. A mí me gusta ver a un periodista... Mira, voy a sacar el estilo, porque el estilo ya es un tema subjetivo. Claro. Me gusta ver a un periodista muy apasionado. Me gusta que sea apasionado. Hay muy buenos periodistas que no son tan intensos, que son más relajados. O sea, sí, llevan la pasión, pero no se nota tanto en su manera de comunicar. A mí sí me gusta que se note. Me contagia. Bien informado tiene que estar. O sea, si yo un periodista súper apasionado, pero que me doy cuenta que no vio el partido más importante y me está hablando generalidades, y yo me doy cuenta que me está hablando generalidades, pierde puntos. De todas maneras. Me gusta que sea natural. Si es polémico o no es polémico, si es chistoso o no es chistoso, si se la juega o no se la juega, pero yo tengo que sentir que es él. Claro. A ver, en tele se exagera siempre un poco todo. O sea, le subes un cambio, pero le subes un cambio a tu naturalidad. No le subes un cambio a alguien que no eres. ¿Me entiendes? Así como tú has subido la voz ahorita para empezar a hablar en esa entrevista, pero no has dejado de ser tú, solamente has subido la voz, porque entiendes que el espacio da para eso. Igual en tele, si yo veo a alguien que no es real y que se la está jugando o está poniendo una personalidad que no conecta con su esencia para llamar la atención, me desconecto de eso. Entonces, autenticidad, pasión, información y que, a ver, autenticidad, cuando hablo de la autenticidad, incluyo también estar alineado a tus propios valores, ¿no? Claro, Que no hay, dejar de ser tú mismo también. sí, entonces se podría incluir dentro de eso, que se note cuál es tu ética, que no quiere decir que siempre sea exactamente la misma, porque somos seres cambiantes permanentemente y ante una misma situación, 2 años después podemos tener una opinión distinta, eso es completamente válido, Claro. ¿no? Ahora el archivo te hace creer que no es válido. Tú dijiste eso hace 5 años, no puedes Sí, decir nada no diferente. puedes cambiarlo. Falso, tú puedes cambiar al día siguiente, ¿no? Tú puedes cambiar al día siguiente, porque cambió tu perspectiva, porque sientes que te equivocaste con ese comentario y quieres de aquí en adelante mirarlo y comentarlo de otra manera, y por 1000 factores más. Pero sí me gusta notar en la suma de comentarios o entender por dónde va la ética y los valores de determinado periodista. Y en todo esto que dices de la personalidad de uno mismo, de ser natural y de estar ligado también a tu ética y a tus valores, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Se puede ser hincha y periodista también? ¿A la vez se pueden cumplir ambos roles? Yo tengo compañeros, yo con mucha honestidad te digo,
que no siento que mi hinchaje se mantenga presente, el hinchaje que tuve cuando entré al periodismo. No. Simpatía puede haber, cariño, porque todos hemos sido hinchas antes de ser periodistas, pero es no, básico, ¿no? pero no. Yo siento que como soy hincha de la selección, me doy cuenta de lo que es ser hincha y tengo claro que ese es el único hinchaje real que tengo. Pero tengo otros colegas y compañeros que sí son hinchas, muy hinchas de sus equipos, que siguieron siendo hinchas durante toda su carrera y que lo manejan bastante bien, desde mi perspectiva, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que anda tratando de encontrar el motivo por el cual él no está siendo objetivo o está hablando porque es hincha. Ok, si la gente quiere mirar el periodismo de esa manera, es su decisión. Pero al menos desde donde yo lo veo, me parece que tengo varios compañeros que manejan muy bien su hinchaje y su función periodística. Bien, Michael, y la última ya para terminar y volver a agradecerte por la entrevista. Retrocedemos 15 años atrás, 2007. Vuelves a tener la oportunidad de elegir la carrera que quieres para toda tu vida. ¿Vuelves a elegir el periodismo deportivo? Sin duda. Sí, para mí es un regalo haber podido tener claro desde chico lo que quería hacer. Tener claro desde chico dos cosas. Me gustan las comunicaciones y me encanta el fútbol. Me encantan las dos cosas. Ok, una matemática simple. ¿Qué puede salir de esto? Y ahí aparecía periodismo deportivo. Y que después haya tenido la oportunidad de ejercerlo, son regalos de la vida, que yo aprecio mucho. De verdad que los agradezco un montón. No quiere decir que en algún momento no cambie. Sí, podría, como empecé chibolo y todo, de repente en algún momento de mi vida digo, quiero tomar este camino. Pero en ningún caso me arrepiento de esa decisión. Y creo que he tenido suerte de esta suma de factores, ¿no? De tener claro desde chico qué cosas me gustaban. Y no solamente cuáles te gustan, sino si tienes las cualidades para desempeñarlo. Igual creo que cualquiera. Así, no me gusta escribir, me cuesta hablar en cámara, pero me encanta y me encantaría. Lo puedes lograr igual. Lo puedes lograr igual. ¿No? Claramente tienes que esforzarte para vencer ese temor, escribir más seguido, practicar más. Pero lo puedes lograr. Si realmente te gusta, lo puedes lograr. Pero si es que te acompañan ciertas cosas que te salen naturales, que en ese caso para mí era... disfrutaba mucho debatir en los recreos, ¿no? Disfrutaba mucho escribir, disfrutaba comer, me veía 3 periódicos deportivos al día, ¿no? Los compraba y los leía. Me gustaba ver un partido cualquier partido del mundo me gustaba ver, ¿no? O sea, me sentaba feliz de la vida a ver yo no era hincha del Milan, y veía un Milan-Empoli completo, feliz de la vida a las 7 de la mañana un sábado, ¿no? Entonces, que después eso se convierte en mi chamba, lo considero un regalo. Estás agradecido por eso. Totalmente. Y así como yo también estoy agradecido contigo por la entrevista. Gracias, Michael, una vez más por haber aceptado esta conversación. Y a la gente que nos ha visto también, que nos ha escuchado desde sus casas, desde sus trabajos, desde sus salones también. Gracias y, como digo, gracias a ti por el tiempo. Estuvimos con Michael Zúcar hablando del periodismo deportivo en el Perú. Gracias, Michael. Un gustazo. Gracias a ti.